está en la casa. 101.5 FM. Somos Bless. Bless FM. Bienvenidos. Estás en tu programa Hablemos en Casa, donde nuestro deseo es generar un diálogo donde tú estés y con los que te rodean. Comenzamos. Varios procesos mentales. El razonamiento, la memoria, la percepción juegan un rol fundamental. Entonces, este superalimento nos da razonamiento, memoria, para estar activando nuestro cerebro. Entonces, según se comprobó, la ciencia hace varios años, al leer se activa el hemisferio izquierdo del cerebro, el sector que se encarga del razonamiento lógico y de las capacidades analíticas del individuo. Entonces, si usted no puede analizar algunas cosas, Wow, le hace falta leer. Nos hace falta... Como los test estos, ¿no? De ¿cómo se llama? De agilidad, de que Mariana es el primo de tal, entonces yo quién soy, entonces, sí, eso yo no. Vámonos. ¿Quién soy yo? Pues Dientín. Yo soy Dientín, por favor. Pero tomemos en cuenta lo que acabamos de hablar, ¿no? Que no es algo físico, y la agudeza que podemos tener mentalmente para esto, sí es como lo físico, se tiene que estar alimentando, se tiene que estar ejercitando. Así como los que van al gimnasio se ejercitan. Saludas a mi Exactamente. hermano, a Chris. pero también ponte a leer, carnal, echar ganas. Sí, hay que ponerse a leer. Qué malo. Bueno, que conste que lo dijo tu hermano, aquí el Es cierto, yo Dientín. te quiero mucho. Bueno, Dientín. Sí, mire, también aquí tenemos algo bien importante después de lo que dijo Bren. Mire, dicen, también el decodificar las letras, las palabras, las frases y las oraciones que conforman un todo, se activan zonas de la corteza del cerebro que reconocen el valor semántico, el significado de las palabras. De esto se encarga la corteza occipital, ahí me falta leer. Te falta leer, sí. Y la temporal, o sea, se activan los hemisferios del cerebro porque tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Ajá. Entonces, miren lo que dice aquí, ¿eh? Miren nomás. La frontal motora se enciende. Estoy bien ciego, de veras. Al evocar sonidos, mientras que los recuerdos activan el hipocampo y el lóbulo. ¿El lóbulo? ¿Lóbulo? Ah, el lóbulo, pero el de acá. Ajá, sí, el lóbulo, la no el cabeza. lobo. Sí, No, el lobo, no el de Caperucita Roja. Que por cierto, la otra vez estaba Caperucita Roja en el bosque, le cayó la noche y la aplastó. Bien feo, se los juro. Pero bueno, no hablemos de Síguele. eso. No. Sí, mejor. Y dice, la cadena infinita con la lectura se lee una frase, se interpreta y se evoca recuerdos, aromas, colores, sonidos y memorias de nuestra mente. O sea, con la lectura te puede llevar a todo eso. Wow. Sí, yo la otra vez andaba leyendo una carta y sí, no. Te sentiste bien bonito, ¿verdad? Con esa carta. ¿Por qué te fuiste? No, porque se me hace que era de la evocó, dientina. Sí, Ajá. la ex No, dientina. me puse a chillar bien feo porque era el recibo de una tienda departamental al que le debía la luz, el Xbox y Oh, todo Dientín, eso. esas cosas no se leen. Pero mira, qué interesante lo que acabas de leer, porque quiero que allá en casa y aquí los que estamos en la cabina reflexionemos en esto. Cuando tú lees, te despierta los sentidos. Sí, Y eso es muy importante. interesante, ¿no, Brenda? Sí, es muy importante porque, como lo mencionaba, activa tu razonamiento lógico. Es como lo que decía Dientín, ¿no? De esos ejercicios que tú los vas leyendo hasta allá en el Facebook y eso es solamente utilizar la lógica, ¿no? Y uno se queda como, cri, 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 ¿qué es lo que Bueno. sucedió aquí? Por eso es importante que los papás estén ahorita, porque a nosotros como papás, como no estamos acostumbrados a leer, con las tareas de los hijos estamos batallando muchísimo. Cuando leemos los problemas que les mandan, las tareas, y nos cuesta mucho. Sí. Entonces la lectura es algo que nos va a ayudar a mover nuestra mente y ejercitarla de la mejor manera. Entonces, creo yo que es importante que tanto en casa, tú como papá, como con los niños, lean.
y es importante. Más adelante vamos a ver la importancia que esto tiene y cómo podemos mejorar en este aspecto, pero en definitiva, la lectura refuerza nuestro cerebro. La verdad, sí. Por decir, como de delfín empieza con D y termina con T. Cric, cric. Delfín empieza con D y termina con claro. T. Claro, la palabra te Termina. Vamos a unos cortes. Ya mejor no digamos nada. Yo también estuve así como 2 días ahí. A ver, Dientín, por favor. Gracias, Dientín. Entonces, estás tratando de mover mi cerebro hacia el otro Qué lado. bueno, los que están conectados en Facebook pudieron ver la cara de Eliseo. Sí, Es que es temprano también. a ¿no? los radioescuchas, Por eso. Hace falta café. hubieran visto mi cara con esta lógica que me acaba de decir Dientín, pero, Sí, yo pero qué también interesante. estuve, Entonces, cuando tú y yo hacemos la lectura, vamos a reforzar, sí, nuestro cerebro porque lo hace más potente nuestro cerebro. Y no se quedan como ahorita Eliseo, que se quedó con la cara abierta. Entonces rápidamente reaccionamos, no juegues conmigo, ¿no? Entonces lo hace más potente. ¿Qué quiere decir esto? Que se ejercita el cerebro. Da una agilidad, también así como Sí. cuando aprendes a correr, que a la primera no corres ni 5 minutos, conforme vas ejercitando puedes llegar hasta correr un maratón, ¿no? Sí. Los que se dedican a eso, la gente que sabe de Los, eso. Yo los no que sé. sí corren. Es exactamente con la mente. Miren, rápidamente, en la mañana estaba viendo un programa, un noticiero que solamente sale en el Distrito Federal. Pero en ese noticiero estaban entrevistando a un joven que tiene 18 años, pues sí, ya es joven, y que ganó el primer lugar en una Olimpiada de Matemáticas a nivel mundial. No, mis Wow. respetos. Sí, de México, de México. Yo. Primer lugar. Entonces, en ese primer lugar, ahí me llamó mucho la atención porque entonces les dijo, les voy a hacer yo una prueba a ustedes, a los 3 conductores que estaban ahí, y todos se pusieron nerviosos. Porque ya nos va a poner a trabajar. ¿Quién no? Y les hizo ahí como que un problema matemático donde les adivinó el número a cada uno de ellos y hasta se le veía la cara de que se estaba como que hasta cierto punto mofando. Burlando, sí, claro. Ajá, porque la agilidad mental que él tiene es sorprendente porque su mente la está ocupando en las matemáticas y él decía, no se trata de números, se trata de lógica. Entonces, cuando tú y yo leemos, ejercitamos y le damos poder entonces a nuestra mente, ¿no? Y no solamente eso, sino que lo activamos. Es que decías algo también muy importante, que al leer vamos a elevar el razonamiento. Todos sabemos razonar, es parte de nosotros, lo haces hasta inconscientemente. Claro. Pero cuando tú lees, tú te estás preparando, vas a elevar ese razonamiento y tus procesos lógicos van a aumentar y puedes fomentar también una mejor relación social. Yo no sé si a los niños o a los jóvenes que nos puedan escuchar, de repente todos están hablando de un tema y él está callado porque no comprende, no ha visto. Así que la lectura es muy importante también para la forma en la que te puedes relacionar, en la que puedes entablar una conversación sana, una conversación de provecho, porque hay conversaciones que no te dejan absolutamente nada bueno, por supuesto. pero qué hermoso es cuando encuentras a una persona con la que tienes esa conversación y que la disfrutas, ¿no? Y aparte aprendes. Y aparte A mí me ha aprendes. tocado así ajá. Sí, sí te ha tocado, yo sí, espero me ha que tocado. sí. Entonces, cuando leemos, nos ayuda a elevar ese razonamiento, a mover esos procesos lógicos del individuo. Ahora si les preguntas a los chicos si de videojuegos y te van a responder todo lo que saben, pero si les preguntas de qué pasó el día de ayer en la Ciudad de México en una megamarcha, no te van a saber decir nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Y lo que decía Dientín, como la lectura, cuando tú ya la comprendes, sí te lleva a esos recuerdos, ¿no? Sí. Usemos la cartita que a un Dientín le llegó, ¿no? De amor y lo volvió a sentir otra Sí, vez ¿cómo no? y volvió a llorar también.
Muy bien. Eso fue con el recibo de la luz. Sí, rápidamente, Dientín, ¿cuáles son los teléfonos a los que se pueden comunicar con nosotros, por favor? Mira, ahí está apuntado al 129-44-81 o en nuestra página de Facebook. Sí, y el Iglesia teléfono es... Casa de Oración. Ajá, y el teléfono es 612-115-79290 y estás en Radio Bless. Regresamos. No te vayas, Hablemos en Casa continúa después de un breve corte. Esto es Hablemos en Casa. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos. Bienvenidos, estamos de regreso en su programa Hablemos en Casa, un programa de casa de oración que se encuentra en Colima y Topete, en el barrio El Manglito. Y tenemos unos saludos nuevamente. Yo quiero saludar a Brenda Valenzuela, gracias por estarnos viendo vía Facebook, y a Roberto Sánchez. Muchos saludos y saludos a su familia. ¿Dientín? Sí, miren, yo quiero mandar un saludo, tengo varios saludos a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias. Quiero mandar un saludo a Marina Arlín Cabrera, la Wonder Woman, para Marlene León, para Alondra Enríquez, para la Miss Alondra, para Fefi Jiménez, para Claudia Monroy y para Abril Castillo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Qué bueno que están sintonizando Radio Bless en el 101.5 de FM. Por ahí al principio tuvimos un problema de audio para las redes sociales, pero ya todo está solucionado. Pueden regresar a las redes sociales cuando gusten, pero no le cambien aquí a Radio Bless 101.5. Continuamos con el tema de la lectura en nuestros niños. No es solo ponerlos a leer, porque al final de cuentas sí trae beneficios. Nosotros le decimos, ya ándale, ponte a leer y creemos que ya con eso. No, a ver, ponlo a leer porque trae beneficios. ¿Quieres escuchar cuáles son estos beneficios allá en casita? Bueno, pongan mucha atención y veamos cuáles son estos beneficios de la lectura. Pues para los niños y para todos, ¿no? Así Uno de los es. beneficios es que disminuye el estrés. Según expertos, incluso 6 minutos de lectura diaria reducen significativamente el estrés y disminuyen también el ritmo cardíaco, por lo que tu salud se beneficia. O sea, si andas alterado, es importante tomarte cuando menos 6 minutos para leer, pero no leas el Face, lee un libro, lee algo que te ayude a relajar, sí, claro. Sí, no, porque al final las redes sociales no te ayudan y ahorita vamos a ver también por qué en esto, pero son 6 minutos. 6 minutos que los ocupas en otras cosas. Y yo me acuerdo cuando andaba noviando aquí con la señora Brenda, yo tenía que hacer un viaje de autobús de 2 horas en la Ciudad de México, dentro de la ciudad, para poder llegar a verla. 2 horas. No, sí, ¿Qué hacías en 2 horas si no era leer? Yo creo que en ese tiempo es cuando más he leído en mi vida. ¿Ves? El noviazgo te ayuda a leer. Exactamente, también es importante. Pero es el tiempo, sí tienes tiempo para hacerlo, aprovecharlo, y esto es para los adultos. Al final de cuentas, los hijos tienen que leer ahora por la escuela, pero ellos lo están haciendo por obligación. Lo que estamos buscando es que la lectura no te cause estrés, sino que te quite el estrés. Que te dé placer. Exacto. Acabas de decir una palabra muy correcta, que te sientas con placer de estar leyendo. Pero Dientín, tenemos otro beneficio. Aumenta la excelencia académica, lo que estábamos diciendo. Miren, chequen este dato, gente bonita. En el año, así todo el programa de la televisión, ¿no? En el año 2013 se hizo un estudio con niños que leían por placer y concluyeron que esto tenía mejores calificaciones que sus compañeros que no leían. Sí, también. Saludos al Dientín. Dentro de las razones que podrían generar estos resultados, señalaron que la lectura aumenta la habilidad para adquirir y procesar información y que mejora la capacidad de abstracción y la memoria. Wow. Entonces, cuando lo haces por gusto, mejoras en tus calificaciones. Y es que te ayuda a comprender los por decir, lo que decía, los problemas matemáticos, todo esto lo vas procesando más rápido por la lectura. Porque se agiliza tu mente y se empieza a acostumbrar a esto.
Otro de los beneficios es que mejora tu comunicación oral y escrita. Al proveerte de vocabulario, porque tenemos tantas palabras y nada más nosotros decimos comúnmente alrededor de 300 palabras nada más. ¿Un ser humano? Un ser humano. O sea, al día dices nada más 300 palabras y las repites esas 300 palabras. No, yo tengo una vecina que les gana. Que les gana, yo creo que sí, te puedo asegurar que sí, pero también una gran cantidad de formas para comunicarte y mejora tu ortografía cuando lees. Porque cuando estás escribiendo, te viene a la mente la palabra. No, así no se escribe. Como que no te checan, ajá, como ¿no? que no te exactamente. así no se ve bien. No Bueno, sí, es verdad. O sea, no te checa, entonces ya te entra la duda, entonces dices, a ver, y lo recuerdas, lo buscas y ya. Entonces, por supuesto que mejora tu comunicación y yo lo digo y muchos que me van a escuchar se van a reír de esto porque yo siempre les digo, voy a sacar la dominguera, o sea, la palabra rara. La coloquial, ¿no? La sí. que todas conocen. Entonces, no, la dominguera es la que no conocen. La que no conocen. Es la, donde te por ves ejemplo, muy intelectual. Donde voy a hablar hoy y les voy a decir que es espiridulfito. Y entonces esa es la dominguera. Ajá, eso, ¿no? El espiridulfito. Sí, donde está la cochaza y la mengambrea. Cerca de la mangaoneta. Exactamente. Ah, ya sé cuál es. Ven que sí podemos mejorar nuestro vocabulario y es importante. Brenda. También previene enfermedades como demencia y Alzheimer. La lectura ayuda contra las enfermedades del cerebro y recomiendan tener una mente activa en este punto. La lectura es un excelente cómplice. Entonces, yo no sé si ustedes han tenido esa oportunidad de cuidar a una persona mayor y cuando los llevas al médico, te recomiendan que les des esas tareas ocupacionales para ejercitar su mente. Así Entonces, es. vemos la importancia también que tiene y la lectura. Y si ellos pues ya no pueden leer, si una persona no puede leer, tú puedes ayudarla a estar leyendo y eso también va a activar su imaginación, va a activar su mente. Entonces, tomémoslo en cuenta. Sí, y es importante este punto de que previene este tipo de enfermedades. La demencia. Es bien interesante que personas que ya tienen demencia, si tú te sientas a hablar con ellos y fueron buenos lectores, te cuentan unas historias increíbles, pero es de lo que leyeron. No te van a platicar quiénes son, ni de la familia, vivencias, ¿no? ni de vivencias, pero sí de lo que leyeron. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en nuestra mente, todo eso se guarda, todo eso se archiva y en algún momento sale a relucir. Y es importante. Yo tuve la oportunidad de hablar mucho tiempo con una persona, una señora que ya tenía 80 y tantos años y ella tenía demencia senil, y me ponía a hablar con ella, la llevaba a su hija porque no tenía dónde dejarla y hola, ¿cómo está? Bien, ¿qué me cuenta? Y me empezaba a recitar la Biblia. De memoria. La Biblia, o sea, me empezaba a decir, es que dice el Salmo tal, y empezaba, y me lo decía, y yo me quedaba, wow, ni yo que soy pastora me sé tantos textos, pero es porque en su juventud leyó. Entonces, allá en casita, ¿te imaginas todo lo que puede hacer la lectura con tus hijos? ¿No quieres que tus hijos sean este tipo de personas que sean admiradas por el conocimiento que tienen? Yo creo que sí, así que te invito para que pongas a leer a tus hijos y que lean cosas por gusto. Era que aliado contra el insomnio. Ajá. Sí. Yo no sabía eso, Me dice, resulta que la lectura induce a estados de relajación, libres de tensiones y estrés que proporcionan un mejor descanso. Eso sí, no te pongas a leer en tablets si no, porque si no, luego te aparece la notificación de WhatsApp y ya te vas, o del Facebook. Y ahí sí, no. Es verdad, Dientín, te pierdes. Yo
yo no puedo estar así leyendo en el DS porque sí, me llegan muchas notificaciones y de repente estoy leyendo y de repente aparece compra y venta, le picas y no, y luego te pones a salir otras cosas de, no, que este grupo yo sé que no es para esto, pero fíjate, no, pues ahí te vas. No, y luego como eres bien famoso, Dientín, pues Sí, todas exacto. las dientinas te empiezan a mandar Así mensajes y te es. distraen. Pero qué interesante, ¿verdad? ¿Qué más debes de dejar de ver, Dientín? Ahí los dispositivos que electrónicos. Los dispositivos electrónicos, esos no, para que no te distraigas. Y dice, pues esos tienen el efecto contrario, te activan y te estimulan por lo que te dificultará tu sueño. Claro, porque también un libro no tiene luz. Ajá, no. Y nuestros dispositivos brillan, ¿no? Por esa luz que necesitamos para ver, y esto te vuelve a activar. Entonces, por eso la gente en este tiempo pasa tanto tiempo en la noche en su celular, en las tablets, y dice, no tengo sueño. No, pues es que tienes que apagarla Sí. Sí, para relajar tu mente. sí, sí, sí. En verdad, ahí en casita, yo es algo que hemos procurado y que por lo regular no deben de tener televisor en casa, en el cuarto de los hijos. Ponerles un horario para las tablets y es algo que yo me lo estoy diciendo a mí como papá. Si tú le dices a tu hijo, la tablet es hasta las 10 o el celular es hasta las 10, tú también a las 10 lo dejes. Qué interesante lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Entonces agárrate un libro y ponte a leer con ellos una media hora, unos 6 minutitos, 10 minutitos y luego ya ahora sí a dormir, porque sí es importante. Yo por experiencia se los digo, qué difícil es estar concentrado en una tableta y después para dormir es bien complicado. Después de escuchar esto me viene una pregunta. ¿Los niños lectores nacen o se hacen, Brenda? El lector no nace. Si usted cree que nació así, no. El lector se hace y los niños lectores se hacen y los padres tienen un papel fundamental que no deben delegar exclusivamente a los colegios o a sus escuelas. La escuela sin duda tiene una responsabilidad sobre el proceso de aprendizaje no centrado en el placer de la lectura. O sea, no todos van a leer física porque, wow, me encanta la física. Pues la verdad es que no. O sea, todos entramos en ese proceso de aprendizaje. Pero la lectura debe de ser ese placer. Y como muchas aficiones, debe de alimentarse desde casa en el seno de la familia. Entonces, no espere que el maestro de la escuela o de la iglesia, también si usted va a la iglesia, le diga a su hijo que tiene que leer. Usted y yo, como padres, debemos alimentar ese deseo porque es muy importante. Así como les alimentamos el que tienen que hacer ejercicio y nos preocupamos si los llevamos o que aprendan un idioma, no sé, el leer es importante para nuestros niños. Así que, discúlpeme, pero los niños no nacen lectores, No, se hacen. Sí, Dientín. Entonces vemos que si el niño no se hace, ¿qué es lo que pasa con el niño? La comprensión lectora es una parte esencial. Sí me escucho así, ¿verdad? Perdón. Es una parte esencial para una alfabetización cultural correcta que permite al niño una incorporación a la sociedad y a la vida adulta. Esto debe estar englobada en diversos contextos y con tipos de textos variados que pueden empezar por la narrativa más significativa para los niños, como son los cuentos, la poesía, pues lo que estábamos diciendo, ¿no? Desde niños. Yo me acuerdo que en la primaria, hace como 3, 4 años, nos ponían a leer el Principito, era el más famoso. Sí, claro. El Principito, y de ahí, o sea, y me acuerdo mucho de esa maestra que sí te decía, pero no solo lean, imagínense el contexto en el que están, y pues sí, ¿no? Decía que estaba aquí, que la flor y que el zorrito, y entonces, sí, desde niño, cuando empiezas en este mundo de la lectura, sí es recomendable lo que decían Eliseo. Ajá. No solo leas por compromiso, lee también por placer e imagínate, o sea, imagínate el contexto, porque muchos libros los hacen películas. Uh-huh. Y yo tengo amigos que me dicen, no, es que es más chido, es más bonito leerlo porque te imaginas. Así es. Y entonces es todo un mundo.
Claro, y es bien porque- diferente, perdón, es muy diferente, obvio, lo que tú te puedas imaginar. Tu imaginación va más allá que una película. Y esto es porque un niño que lee tiene una perspectiva más amplia de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que la lectura fomenta y a la vez alimenta su curiosidad, ¿no? Y los niños entre más leen, más curiosos. Lo que se van a hablábamos volver. en otros capítulos, ¿no? De la imaginación de los niños. Ellos desde chiquitos empiezan a leer y empiezan a imaginarse el contexto en el que está el libro. Entonces es Exacto. bonito. Pero Brenda, hay algo que a mí me gustaría que nos comentaras acerca de la comprensión de la lectura. Esto es bien importante, porque ¿cuántas veces has leído algo y estás leyendo un libro, ¿no? Y luego vuelves para atrás. No, porque no entendiste. Y lo Sí. tienes que volver a leer 2 veces. Entonces, no solo se trata de leer por leer, se trata de que nosotros tenemos la capacidad de entender lo que se lee. Y es importante que esa capacidad nos lleve a la comprensión de las ideas relevantes del texto, para así relacionarlas con los conceptos que ya estamos manejando. O sea, que cuando tú leas, realmente sepas de qué está hablando el autor, hacia dónde te va a llevar esa novela, o Lo hacia que dónde él te está va. sintiendo cuando lo escribió. Exactamente. Entonces, la comprensión lectora también es importante. No le diga a su hijo, ponte a leer, y el niño leyó, pero no entendió absolutamente nada. O leen de corrido. ¿Y qué entendiste cuando te preguntaban en la escuela? Ah, No sí. vamos a leer. ¿Qué entendiste? Sí, y leías así muy bien y todo, ¿no? Sí. Pero no entendías nada. Así es, entonces es importante que no solamente se lea, sino que se comprenda. Sí, claro. ¿Y cómo Sí. puedes hacer para que él comprenda? Preguntas. Tú tienes que preguntar, ¿pero qué te dijo? ¿Cuántos personajes son? ¿De quién está hablando en realidad? ¿A dónde los están llevando? ¿Dónde están? Entonces, esto es el tener la comprensión. Y en este tiempo de tareas, que yo sé que los papás me están escuchando, ¿cómo hasta ya se están agarrando de risa o de memes que los papás no leemos bien el mensaje de la maestra, y la maestra nos tiene que decir, pongan atención, no niños, papás, por favor? Entonces, por favor, ayudemos a nuestros hijos a comprender, pero primero nosotros, ¿no? Sí. Así es, entonces vamos adelante. Yo les invito para que no se vayan. Estamos en Hablemos en Casa, vamos a nuestro corte y regresando vamos a seguir hablando y tenemos una entrevista por dientín a una niña. Así que vamos a... Quédese con nosotros, continuamos. Ya regresamos. No te vayas, Hablemos en Casa continúa después de un breve corte. Bless FM está en la casa. 101.5 FM. Somos Bless. Bless FM. Esto es Hablemos en Casa. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos. Estamos de regreso, bienvenidos nuevamente a su programa Hablemos en Casa. Recuerden que Hablemos en Casa es un programa de casa de oración y nosotros nos encontramos en la calle Colima y Topete, ahí en el Manglito, y le esperamos. Hablemos en Casa y estamos más bien hablando acerca de los niños lectores, que esto debería de generar padres lectores y que todos seamos muy buenos lectores al final de cuentas. Pero tenemos saludos, Dientín. ¿Tienes por ahí Sí, saludos? yo tengo saludos a todos. Antes que nada quiero decirles que en Casa de Oración estamos ahí y los domingos. Y los domingos, y solo Y faltas. solo faltas tú. Ahí todos los Ahí domingos. saludos para todos los que nos están viendo, para Ocean Soriano y también para Valentina, que nos están escuchando. Para Lupita Medina también le mandamos un saludo. Para la tía Unice, que también nos ha estado escuchando, le mandamos un fuerte saludo y abrazo. Y a todos los que están en contacto con nosotros, gracias por permanecer en Hablemos en Casa. Así que hoy está con nosotros Rebeca. ¡Bravo! Bienvenida. Hola, Hola, Rebeca. ¿Cómo estás, Rebeca?
Bien, feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno, me da mucho gusto que puedas estar aquí. Ella por lo regular está detrás, en los controles también, Sí, la que- contestando, haciendo las anotaciones y los saludos. Y hoy está aquí porque Dientín la va a entrevistar. Adelante, Sí. Dientín. ¿En cuánto está el kilo de tortilla? Ya, que preguntaron eso y ni sabían el otro. Pero bueno, ¿En cuánto no, está el kilo, ¿en Rebeca? cuánto A ver, está el- contéstale para que sepa que sí sabes. A ver, ¿en cuánto está el kilo de tortilla? No, pues es que aquí es de harina. La de harina, sale pues. No, mira, pues ya nos dijo que se llama Rebeca. ¿Te gusta leer? Sí, ¿Por qué te gusta leer? porque puedo aprender nuevas palabras y porque me ayuda mi vocabulario. O sea, lo que estábamos diciendo, te Guau. amplía el vocabulario que tienes. ¿Qué tipo de lectura lees? Pues me gusta mucho leer libros de fantasía y de comedia. Órale, mira, ahí tengo uno de chistes bien bueno, el otro. ¿Qué libros has leído? Pues aparte de leer la Biblia, he leído El diario de Nikki, Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 1 y 2. También he leído La improbable teoría de Anna Isaac, El diario de Greg y otros libros. La niña mitotera se pone a leer los diarios de otra persona. Sí, ¿qué con anda de eso? chismosita, Anda de ¿no? chismosa la niña. Mira. ¿A quién se parecerá? No ¿A sé. quién se ¿verdad? ¿A quién parece? se parecerá? ¿En qué te ha ayudado la lectura? A mí en soltar mi imaginación, porque cuando yo leo de fantasía me gusta imaginarme mucho a los personajes y como están en un bosque me gusta imaginar cómo es el bosque y cómo están y dónde están y también a comprender nuevas palabras. ¿Te acuerdas del primer libro que leíste? Am, pues mi mamá de chiquita me leía muchos libros, pero pues, sí, el Desde primero. chiquita ya leía tu mamá. Sí, definitivamente. ¿Pero no te acuerdas del primero, ¿El uno de los primero? primeros Primer libros? De los primeros que empecé a leer fueron de Jerónimo ¿Y Stilton. para qué lees? O sea, es de Jerónimo, dejas y lo sabes. De veras, Sí. qué chimosilla la niña, de Que veras. es muy buena literatura, los libros de Jerónimo Stilton. Se los recomendamos a todos los papás que tienen niños de entre a 6 años a los adolescentes porque están muy, muy interesantes. En verdad, es una editorial española, pero está muy buena esa literatura de Jerónimo Stilton. Búsquenlo, Jerónimo se lo Stilton. recomendamos, en verdad, porque son los... ¿Te acuerdas de qué son los personajes? Son ratones que viven en una ciudad de ratones y que tiene Jerónimo Stilton, que es el personaje principal, tiene una empresa de periódicos que Ajá. se llama El Eco, algo así se llamaba, es que no me acuerdo mucho, pero es muy bueno esos libros porque son demasiados y también tienen de su hermana que es más para niñas que se llama Thea Stilton. Thea Stilton. O sea, ya está Sí, bilingüe y también es todo, para ¿eh? O niñas. sea, Sí, la high verdad está, five. y está muy interesante cuando los empezamos a leer, porque yo también me leí algunos, me quedé fascinado con eso. Seguimos, Dienti. ¿Qué te parece si ahí en las redes que nos digan qué libros han leído? Me parece perfecto. Aunque sea el TV novelas. No, Dienti, no. No, esas no. No, esas no, Ah, esas no. ¿verdad? No, pues mire, tú te acuerdas, dices que tus primeros libros fueron esos. ¿Quién fue quien te indució a la lectura? ¿Fue gusto tuyo? ¿Fue por amigos? ¿Fue de tu familia? Pues la verdad fue por mi mamá y por mi hermana, porque mi hermana fue quien empezó a leer esos libros. Sí, ¿Sí? sí, la verdad que sí. En casa, perdón, Rebeca, que me meta en la entrevista, pero somos lectores. Nos gusta leer, batallamos ahora con las redes sociales mucho, pero nos gusta. Y cada quien tiene sus formas de lectura y sus tipos de lecturas muy, muy diferentes. Pero esto es porque, ahorita lo vamos a ver, fue algo que encauzamos. Órale, entonces, mira, fue la familia misma, porque luego Sí. hay como decía Bren,
del mismo círculo empiezan a hablar, empiezan a decir, y uno no sabe qué onda, entonces empiezan, los mismos amigos son, no, mira, léete este libro, yo te lo presto, que sí, y los van induciendo. Y esas son las amistades que hay que buscar, ¿eh? Exactamente, no las que te invitan al malecón. Ajá, no, ahorita no, Ahorita no, ya menos es ahorita. pandemia. Ya después, y puede ya haya show. Exactamente, cuando haya show, sí. Bueno, haya show, sí. Muy bien, Dientín. ¿Tienes alguna otra pregunta que hacerle a la A entrevistada? la entrevistada, no más que ¿cuál ha sido el libro el que más o sea, el que haya dicho, este fue mi favorito? Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Ahí está, para las niñas rebeldes. Buenas noches. Ajá, pero ¿por qué lo recomiendas ese? Ajá, a ver, ¿por qué? Porque cada página cuenta historias de mujeres que son independientes o que salieron de su zona de confort y que son famosas y que lucharon por su libertad. Sí, y tienen ejemplo de mujeres de todo el mundo, ¿verdad? Sí, Ah, ¿Te ya acuerdas sé de cuál uno que nos es. puedas platicar? de Malala, de una chica que no podía ir a la escuela, pero luchó para ir a una escuela y lo logró. Ujú. Órale. De hecho, ella ganó el premio Nobel, Ujú. esa niña. Y tiene una canción. No, Sí, la de Malalala, no es ese. No, No perdón. es ese. Ahora, No, yo le voy a hacer una pregunta a Rebeca y le voy a ayudar a Dientín con esta pregunta. ¿En qué te ha ayudado la lectura? Pues la lectura me ha ayudado a que mi imaginación se suelte, o sea, sea más larga y que pueda entender muchas palabras, porque cuando leo en voz alta y una palabra que no sepa cuál es, se la pregunto a mi mamá o de quien esté cerca y así ya puedo seguir comprendiendo y me ayuda como en trabajos de la escuela y cosas así. Perfecto. Entonces, allá en casita, ¿creen que los niños deben de leer? Ahora, ¿qué contestarían? Sí, es necesario que ellos lean. ¿Alguna pregunta más o algo más Dientín, en tu entrevista? No, nada más, yo creo que, o sea, Pues niños ya nos dejó lectores, apantallados, ajá, ¿verdad? ya, ¿qué vale, pues? Ya, Bueno. porque antes de que nos empiece a preguntar a nosotros y Sí, quedemos en ¿verdad? ridículo. Mejor le damos un aplauso a ¡Bravo! Rebeca. Gracias, Rebeca, Gracias a gracias. Muchas gracias, Rebeca. Y qué interesante, atrévase a preguntarle a sus hijos qué han aprendido y qué es lo que están leyendo. Aquí tenemos un ejemplo que los niños cuando leen crecen. Y no solamente físicamente, sino que en su mente. Entonces, querido Radio Escucha, estamos hablando de la lectura de nuestros hijos, pero como se lo hemos dicho aquí, usted tiene que ser ejemplo para ellos. Los niños no van a leer si usted no lee. Los niños no van a tomar ese ejemplo si usted no lo hace. Nuestras hijas, está mal que yo lo diga, pero ellas aprendieron a leer porque nosotros aprendimos a leer también. Entonces, usted es el ejemplo. Algunas personas al final se excusan de lo poco que leen diciendo que no tienen tiempo o que no tienen el hábito de la lectura, pero al igual que cualquier otro hábito, escuche bien esto, allá en casita, aquí en la cabina, puede ser desarrollado, ya lo hablamos. La lectura se debe desarrollar como si fuera un ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay algunos consejos prácticos que te quiero dar para que usted y sus hijos sean lectores. Así que vaya por una hoja rápidamente, anótelo ahí en su celular. Y número 1, lea. No la de estar. ¿Star Wars? Perdón. Ok, bueno. Sino lea de leer. Esto parece muy obvio, pero nadie podrá desarrollar un buen hábito de lectura con solo desearlo. ¿Está conmigo? No. Pues así Yo como voy el a ser un Dientín. buen lector, así como Dientín, que quiere nada más ser lector, pero no agarra ni siquiera el TV y novelas, como dijo hace ratito. No, eso ya Pero no. esto es interesante. En Proverbios 13:4 dice que el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Entonces tienes que prosperar
y tienes que ser diligente en la lectura para que te vaya bien. Tienes que leer. Número 2, comience poco a poco. Este es un consejo que yo le doy a todo el mundo cuando llegan, pastor, es que Eliseo, yo no sé leer muy bien y me cuesta mucho. Bueno, comience poco a poco. Si no tiene el hábito de la lectura, usted debe de empezar a ponerse metas. Y al principio lea 3 a 4 minutos o los 6 minutos, como dijimos al principio, y eso le va a llevar poco a poco a hacerlo. Yo les recomiendo que lleven su lectura a todos lados. Cuando les digo esto, hasta les da risa. Cuando les digo, llévenlo al baño y lean en el baño. Es el mejor lugar. Deje su celular, ya no lo lleve al baño, lleve un libro, está esperando, lleve un libro, es más, aquí no hay tráfico, pero en otras ciudades que a lo mejor hoy nos están escuchando hay tráfico, bueno, lleve un libro, aproveche esas 2 horas como yo lo hacía cuando andaba noviando. Entonces, ¿por qué? Porque te voy a poner el ejemplo muy rápido. Leyendo 3 o 4 páginas al día, vas a poder leer 1095 a 14,060 páginas al año. El equivalente de 5 a 7 libros de 200 páginas cada uno. Fíjense. Entonces, por supuesto, 3 o 4 páginas al día es solo el comienzo. Entonces, empiece de poquito, una página. Yo a veces me tengo que poner un cronómetro y leer 15 minutos, forzarme a hacer eso. Número 3, comience con libros cortos. También no agarre libros de 1000 páginas, agarre libros de 50 páginas. Aquí en La Paz hay librerías muy buenas donde usted puede encontrar libros muy pequeños que le van a ayudar a su lectura. Empiece con páginas, en verdad, de 50 páginas y comience con esos libros cortos. Número 4, lleve siempre ese libro con usted, era lo que le decía. Nunca sabemos en qué momento tendremos tiempo para hacerlo, aproveche. Yo a veces a mis hijas les tengo que decir, ¿para qué llevas ese libro si no vas a tener tiempo de leer? Pero porque es algo que les hemos enseñado. Sí. Tienes que cargarlo a todos lados. Busque a un amigo o amiga, según sea el caso, para que se lean libros juntos, hagan equipo en la lectura. Y así se motiven. ¿En qué página vas tú? Y se habla en WhatsApp. Ya viste el enamorado que salió. Y eso es bueno y te va a motivar a la lectura. En Eclesiastés 4:9 y siguientes dice, mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere el uno lo levantará su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces, cuando tienes ayuda, vas a aprender a leer más rápido. Entonces, déjame decirte que el Señor Jesús también leía. En Lucas 4:17 dice que le dieron el rollo de los profetas en el profeta Isaías y Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres y me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Y todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. El Señor leía enfrente en la sinagoga. Entonces él desde pequeño fue educado en la lectura, sabía leer y vaya que el idioma que ellos tenían no era un idioma tan fácil. Entonces el Señor Jesús leía y todo lo que él contestaba es escritura. Porque escrito está, siempre contestaba. Cuando fue tentado dijo, porque escrito está. Y volvió a ser tentado y volvió a decir, porque escrito está. Entonces, cuando tú lees, puedes responder con lectura. ¿De acuerdo? Exacto. Que esto es importante. Último consejo, si tú y tus hijos son lectores y más de la palabra de Dios, pasará esto. En el Salmo 1:1 dice, afortunado el que no sigue los consejos de los perversos ni el ejemplo de los pecadores, ni se une y andan burlándose de todo. Al contrario, le gusta la enseñanza del Señor, la estudia día y noche y será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca que da su fruto a su tiempo en el momento adecuado y él nunca se le caen las hojas. Le irá bien en todo lo que haga. Le invito para que el libro que usted escoja hoy para empezar a leer con sus hijos sea la Biblia.
y usted será plantado, será usted como un árbol que estará siempre dando fruto y le va a costar al principio, pero cuando usted lo logra, estos hábitos van a ser bien difíciles de quitar. Si usted al niño lo instruye, cuando sea grande, va a ser un gran lector. Así que allá en casa les invitamos para que usted sea un buen lector y que sus niños sean también buenos lectores. ¿Qué te llevas, Brenda, en este tiempo? Hay que instruir a nuestros hijos, darles tiempo y nosotros también darnos tiempo para ejercitar nuestra mente. Dientín, ¿qué te llevas? Y danos tus redes sociales, por favor. Que debo de leer más y hay que leer en familia. Dientín Comedia Oficial para cualquier situación, cualquier tipo de evento, ahí estamos. Y recuerde, la lectura es esencial y más en estos tiempos. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros, a todos en las redes sociales. Saludos a Víctor, que nos está oyendo desde Monterrey. Dios te bendiga. El próximo programa seguimos dando los demás saludos. Así que hasta luego. Y esto fue Hablemos en Casa. Muchas gracias. Adiós. Esto fue Hablemos en Casa. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en la próxima emisión para seguir dialogando. Hasta pronto.